¿Qué tal amigos? Bienvenido a su programa o a su espacio en la sonrisa de la Mona Lisa. Quiero en primer lugar agradecerles a los que se han estado suscribiendo a este espacio acá en mi canal de YouTube. Soy Juan Carlos Acosta. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este programa en la sonrisa de la Mona Lisa. ¿Por qué se llama así? Porque la sonrisa de la Mona Lisa da, y desde mi perspectiva, una ilusión de sarcasmo, ¿verdad? Y vamos a ver qué noticias caen o entran en la sonrisa de la Mona Lisa para esta semana de acuerdo a las noticias o a los acontecimientos que nos están afectando y que nos afectan como habitantes de este planeta Tierra. No hay planeta B. Esta es nuestra única casa. No hay otra hasta el momento que tenga las condiciones para que podamos nosotros vivir en paz, en armonía entre nosotros como seres humanos, como la raza humana que somos todos, y como cohabitantes con la naturaleza, que gracias a ella estamos sobreviviendo en este planeta. No necesitamos vivir en otro planeta, porque la pregunta que a veces yo me hago, apreciados eh, espectadores, amigos invisibles, es, piensan que si nosotros poblamos otro planeta o otros planetas, no vamos a trasladar a esos planetas o a ese planeta próximo todo lo malo que nosotros producimos como la basura, como la contaminación, como las desigualdades entre las clases sociales. Habrá clases sociales en esos otros planetas. Se eliminará la pobreza o habrá pobreza. Todas estas grandes preguntas que son nuestra realidad, lamentablemente, la vamos a eliminar o superar para cuando vayamos a poblar otros planetas. ¿Quiénes se irán a esos otros planetas? Se llevarán a los que pueden pagar el viaje y después se llevarán a los que van a trabajarle a esas personas. Recuerden que, como dice la película um, Tomorrowland, ¿verdad? De George Clooney, todos somos vitales para mantener en armonía y en funcionamiento a cualquier sociedad basada en el respeto, la igualdad, la fraternidad y la equidad y la igualdad entre todos nosotros, como dice bien el lema de la madre tierra donde nació la democracia allá en Francia. Pues bien, hoy, en esta semana, en la sonrisa de la Mona Lisa, quiero conectar este tema con el tema anterior. El tema anterior, nosotros hablamos sobre la contaminación global, el cambio climático, la crisis climatológica, como yo la llamo, que explica allí a grosso modo que es la sumatoria de de muchas crisis. No podemos salvar este planeta si países de forma individual hacen reformas. Algunos pueden defender la idea de que apenas es un principio, apenas es un comienzo o algo se está haciendo, pero es que el detalle es que el problema es tan vital que nosotros como mundo, como planeta, como raza humana, tenemos que hacer todos los esfuerzos. ¿Por qué? Porque de lo contrario seguirán las inundaciones, las sequías, todo eso va a afectar la economía, va a aumentar el hambre, va a aumentar las crisis sociales, eso va a afectar la economía, eso va a afectar las políticas, en fin, eso va a afectar a los que los analistas del tema llaman al status quo y este mundo puede reventar en caos y en desorden porque recuerden que los mayores habitantes de este planeta están por debajo de las clases medias o de las clases altas. La mayoría de las personas que viven en este planeta son los llamados pobres. Llámese eh, pobreza moderada, pobreza extrema, pobreza media, como se le quiera adjetivizar. Pobres son pobres. Entonces es vital entender que si nosotros organismos como la ONU, que están creados para liderizar
para lidiar, para reunir, para planificar estas cosas. Vamos a darle uso a la ONU en este sentido. De hecho, yo soy de los que aprueban o apoyan un impuesto a las compañías o a las industrias o las corporaciones que más contaminan este planeta, indistintamente o indistintivamente de la actividad económica que se dediquen. Estas compañías petroleras son las que más contaminan en este mundo. Pues bien, un impuesto para ayudar a crear políticas de conservación y saneamiento. Por ahí también puede haber un gran impacto. Las compañías que producen plásticos, no voy a mencionar ninguna porque no le quiero hacer promoción a ninguna y me cierren el programa, sino que, por ejemplo, las que producen refrescos, plásticos, las que producen caucho, las que producen automóviles, porque al final esos carros, ¿a dónde van a parar? Los que producen basura. También tenemos que cambiar nuestros estándares de consumo. Y voy a lo siguiente con la siguiente información. Hace días, ¿verdad? Hace días escuché, eh, bueno, vamos a hablar de los temas de esta semana, ¿no? Los temas de esta semana en La Sonrisa de la Mona Lisa son los siguientes. ¿Qué es la corrupción en Latinoamérica? Vamos a hablar de eso y vamos a hablar tomando la frase, el invierno se acerca para los países europeos. Pues bien, vamos a desglosar este tema en dos videos. En esta oportunidad vamos a hablar de qué es la corrupción en Latinoamérica y después conectamos el tema de eh, la noticia que ocurrió en Pakistán, en Irán, perdón. En Pakistán, sí, disculpe, en Pakistán ocurrieron unas inundaciones como han ocurrido a lo largo de estos años bestiales. El ministro de ese país, o el presidente de ese país, había anunciado que todo ese desastre se lo debe ¿a qué? Al calentamiento global. Por supuesto, pero nadie le va a hacer caso. Nadie le va a hacer caso, ningún país le va a hacer caso. Los países que más consumen, que más vierten desechos, basura, los países que más contaminan este planeta, no le van a hacer caso. Ningún cambio significativo se va a producir en este planeta. Y disculpe que sea negativista. No soy negativista ni negacionista. No, soy realista. Y el que crea que, por ejemplo, un país pequeño como Chile, que apruebe una ley para conservación del ambiente, va a crear el impacto que este planeta necesita, requiere para revertir los efectos climatológicos que se llaman crisis climáticas, cambio climático, el cambio de clima, como se le quiera llamar, no tendrá ninguna efectividad. La aplicación de las 3 R, reciclar, reusar y reutilizar, esos son pañitos de agua caliente y hay que empezar a decirle a la gente las cosas como deben de ser. Es una crisis acumulada de otras crisis. Se tiene que cambiar toda la fórmula que hace que este problema seamos nosotros los que la hemos producido y la que la estamos produciendo. Pues bien, la noticia, este video, el de hoy, después hago otro, ¿verdad? Explicando la otra noticia porque no quiero hacer los videos muy largos. Pues bien, ¿qué es la corrupción en Latinoamérica? Recientemente ha habido algunos países que han virado nuevamente a la izquierda en Latinoamérica. Latinoamérica siempre va a moverse entre la izquierda y la derecha cuando los gobiernos de la derecha manden mal. Cuando un gobierno de la derecha manda mal y no se ocupa de darle a la gente igualdad y equidad en el acceso a los bienes y servicios, en consecuencia a la distribución ecuánime, equitativa, igualitaria de los ingresos per cápita que el país recibe, que se conoce como el PIB, Producto Interno Bruto, ¿verdad?
Si no hay una distribución equitativa, igualitaria y justa de la riqueza que genera y produce esos países donde hay gobiernos de derecha o de izquierda, si ustedes, presidentes, gobernantes, no se enfocan en darle a la gente lo que merece, en darle a la gente lo que exige, que es el respeto a sus derechos, al acceso a todo lo que implica ser un ciudadano de un país. Si ustedes no lo hacen bien, la gente se va a molestar, la gente va a ocasionar lo que muchas veces se tilda de desorden, de caos. Yo lo llamo cambios, yo lo llamo revoluciones. Esos cambios, esas revoluciones se producen cuando los gobernantes no lo hacen bien. Es difícil entender eso, es difícil entender que si ustedes lo hacen mal, la gente obviamente tiene que salir a las calles porque se van a morir de hambre, van a padecer el peso de impuestos y más impuestos, porque al final, ¿quiénes pagan los impuestos? Los pobres y los más pobres. Sacan dinero de muchas veces de donde no lo tienen. ¿Por qué? Porque su sueldo no les alcanza. Sus gastos de manutención, cuidado y sobrevivencia superan sus ingresos de sus empleos, de sus trabajadores, de sus asalariados, sus obreros. Entonces, cuando un país de derecha o de izquierda lo haga mal o lo hace mal, la gente vira del otro lado. Es como estar enamorado. Si tú tienes dos chicas y una te ofrece más de lo que tú deseas en la vida, y ojo, no estoy hablando nada más de sexo, estoy hablando de que te cuide, de que te cuide bien, de que te quiera bien, de que te ame, te respete, te ayude a crecer, que tengan una visión. Y tú te vas a enamorar de esa persona que te brinde más equilibrio y estabilidad emocional, física, espiritual, como usted la quiere llamar. Y así sucede con cuando uno es ciudadano en relación al líder que se lanza en estas candidaturas como está ocurriendo actualmente en, en Brasil. Entonces, eso por un lado. Y hay que entender eso. Los gobiernos de derecha, cuando lo hacen mal, son los responsables que lo de la izquierda ganen y viceversa. Y los gobiernos no tienen un proyecto de nación. Es decir, que independientemente que gane un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, no implica seguir un plan de desarrollo ya establecido por los poderes que se encuentran en X país para así no verse interrumpido. ¿Por qué? Porque cada gobernante quiere moldear a su país a su antojo, a su manera, como si fuese, como se diría en italiano, la cosa nostra, la cosa nuestra. Entonces, tiene que haber un proyecto de país que independientemente que venga el presidente que venga o el líder o gobernante que venga, debe seguirlo, debe seguirlo. ¿Por qué? Porque lo contrario va a haber interrupciones y muchos presidentes, muchos líderes que gobiernan a los países, vienen y dicen, bueno, no, yo no voy a seguir las políticas de desarrollo que implementó mi antecesor. Yo voy a destruir todo eso porque no se adapte, voy a hacer todo diferente y empezar a hacer todo diferente. Ahí es donde viene la burocracia a ocupar un abismal espacio. Hay un libro por ahí que se llama El mal necesario de la burocracia. Yo creo en la burocracia, pero tiene que ser de las tres E: efectiva, eficaz y eficiente. Burocracia que no sea eficaz, efectiva y eficiente es un gasto innecesario. Vamos para allá en ese tema. Entonces, para cerrar el punto de por qué en Latinoamérica hemos visto
un renacer de la izquierda, una izquierda diferente, una izquierda moderada, no una izquierda que fue caracterizada por los países, por los presidentes que estuvieron en la liga de la justicia, por así decirlo, con el presidente Lula, con Cristina, con Bachelet, con el presidente Chávez, ¿verdad? Con este presidente de Nicaragua, ¿ok? Entonces, otra izquierda, tenemos a Bori en Chile, tenemos a, mm, a este presidente, bueno, Lula está por ahí, y estoy seguro que Lula le va a dar un patacazo a Bolsonaro. Voy a hacer un programa sobre eso. Por ahí también está el de Perú, que le están haciendo la guerra para sacarlo. Ojo, no estoy defendiendo a nadie, pero cuando los países de izquierda ganan, he notado y he visto que siempre tratan de crearle falsos positivos, concepto que se creó, que ya es un hecho en, en, en Colombia, ¿ok? Falsos positivos que el gobierno que el gobierno creó para justificar sus planes de estabilizar al país y vean el daño que le han ocasionado. Pues bien, entonces creando falsos positivos, creándole una serie de cosas. No voy a decir que sea falso severo, pero las pruebas ahí están, la historia no miente. Entonces, dése cuenta que casi a todos los presidentes de izquierda extrañamente se convierten en los malos, en los corruptos. Pero también vemos que en los gobiernos de la derecha también ha habido corruptos. Hace 2 días murió Mikhail Gorbachev, el padre de la prehistoria, de la, no recuerdo el concepto, se me olvidó, les debo el concepto, de la preestoica, y creó el concepto también de la transparencia, ¿verdad? Conceptos que siempre hemos buscado, que haya este, transparencia en las gestiones de gobiernos. Estos presidentes cuando terminan su mandato, ya sean de derecha o ya sean de izquierda, que es mi punto, ¿verdad? Se ven empantanados de actos de corrupción abominables, robándose el dinero del pueblo que pasa hambre. Después no quieren que los pueblos se subleven, después no quieren que los pueblos elijan tal vez la mejor opción entre lo más o menos bueno y lo peor. Entonces, tienen que entender que la gente está necesitada de líderes. Hoy en día no necesitamos, en mi opinión, líderes de derecha o de izquierda. Necesitamos líderes que sigan y creen un plan de nación hacia la prosperidad. Ojo, modelos propios, modelos autónomos, no tienen que ser modelos basados en el consumismo, sino con la armonización, el respeto y el aprovechamiento sensato de los recursos naturales que sus países se le ofrecen. Si del cielo le caen limones, aprenda a hacer limonada. Entonces, la corrupción es un mal que se ha convertido en una institución subyacente en lo que se conoce con las burocracias. ¿La corrupción se puede acabar? Pues el ser humano es corruptible. Yo soy de los que siempre ha dicho, no, que los cuerpos policiales, hay policías corruptos, hay jueces corruptos. Pues mientras el ser humano sea corruptible, eso siempre se va a dar. Y ojo, no vamos a decir no, que en algunos países son menos corruptos que otros. Bueno, todo hay que ver el concepto de corrupción, estos conceptos que se le anexan al concepto de corrupción como el tráfico de influencia, el amiguismo, ¿verdad? Que se produce. Hay una salsa de verdad de las viejas que el tipo dice, bueno, él salió de la cárcel porque un amigo suyo está en la policía, Juanito Alimaña tiene maña, esa es malicia viva, esa. Entonces, ¿me entiende? Sale de la cárcel, cada vez que lo meten preso, lo suelta porque él tiene un amigo suyo que está en la policía. Y así es, o sea, el ser humano es corruptible por naturaleza. Y no lo estoy inventando yo. Ahí están los hechos. El ser humano es corruptible. Hemos tenido
presidentes corruptos, tenemos ministros corruptos, tenemos hasta líderes religiosos corruptos. Entonces, la pregunta que uno se hace, como dice el chavo, ¿y quién podrá salvarnos? El Chapulín Colorado, pues ojalá el Chapulín Colorado existiera para que se encargara de toda esta gente que está utilizando la política para enriquecerse. Como dijo Pepe Mujica, extraordinario presidente humilde de allá de Uruguay. Él dijo, si usted quiere hacerse rico, hágase empresario, pero no utilice la política para a través de ella enriquecerse oprimiendo a los pobres y a los más pobres. Y es así, y es así. Y si hay alguien que ve este video y se queda hasta el final, por supuesto, les pido que se suscriban, ¿verdad? Este, y le den al botón de la campanita. Estoy empezando a hacer estos videos, lo seguiré haciendo en la medida de que se me permita, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que la corrupción no es un mal necesario. La corrupción es un mal que tiene que cambiarse en función de abordarla en todos los niveles. No es un problema de abajo, es decir, del policía que detiene al infractor y le dice, bueno, ¿cómo hacemos aquí? Si me pasa algo, como decirme en mi país de origen, si me pasa algo para el fresco, lo dejamos así. Y no cobra la inflación. De hecho, ese dinero que por debajo, como dice el oficial, el policía de tránsito, este, dame para el fresco y lo dejamos así. Ese dinero no va al fisco nacional, porque al final no le estás enseñando a la gente a respetar la señal, no la estás educando y por otro lado estás generando un problema de corrupción que así si lo subimos, lo subimos, lo subimos, llegamos al hecho de que hasta presidente del mundo, que no solamente ocurre en Latinoamérica, este, cometen plagio con sus tesis en las cuales se gradúan hasta de economistas y entonces cuando lo contratan, lo eligen como ministro de Economía, se explota la olla de que sus tesis de doctorado o sus tesis para economistas fueron plagiadas. Entonces, ¿quién podrá defender? Entonces, el concepto de legitimidad, de transparencia, de, 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 mm, de orden, se están perdiendo, porque cada vez vemos más, entre comillas, líderes corruptos durante sus procesos de gobierno y después de ello. En Venezuela, por ahí, con esto quiero terminar, por ahí el presidente nuevo, Tarek El Alzami, el presidente de PDVSA, sacó públicamente, y ya es Vox Populi, unos documentos, unas pruebas, donde le está diciendo a los venezolanos y al mundo de que el anterior y laureado presidente anterior de PDVSA, Rafael Ramírez, en la bonanza petrolera con el presidente Chávez, el hombre desfalcó a la nación por más de 5.000 millones de dólares. La pregunta que yo me hago es, ¿no habrá llegado tarde esta noticia? ¿No habrá llegado tarde la justicia en este caso? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para, para dar un paso al frente en favor de la justicia y en favor de la justicia social adeudada hacia el pueblo venezolano? Llegó tarde. El hombre está en Italia. Rafael Ramírez, el hombre que llegó a decir que PDVSA era roja rojita, el hombre que defendió no solamente un presidente, sino que defendió un modelo de país, que la pregunta que yo me hago es, si llegase a ser culpable, ojo, todo el mundo inocente hasta que se demuestre lo contrario ante la ley, él debe, por supuesto, pasar por un proceso judicial. Algún día tiene que hacerlo, pero ya la gente tiene su opinión y la opinión pública juzga también. No hay mejor jurado y juez y abogado que el pueblo. El pueblo debe tener memoria histórica,
y como debe tener conciencia de sí y conciencia en sí. ¿Ok? Entonces, con esta noticia que llegó tarde en Venezuela para los venezolanos, me quiero despedir con el tema de hoy. ¿Qué es la corrupción en Latinoamérica? Es un mal que debe atacarse de forma estratificada en todos los estados. Si usted no quiere policías más corruptos, si usted no quiere jueces más corruptos, pues sustitúyalo por, por robots, porque los robots son incorruptibles, ¿ok? Porque su lógica es innegable, como decía la mente brillante en la película I, Robot de Will Smith. Su lógica es innegable. Entonces, la otra opción es educar, educar. Hay países que son muy avanzados también en este sentido. Países donde los índices de corrupción dentro de los poderes y dentro de la burocracia de Estado son mínimos o casi no se escuchan de ellos. Tal vez harán sus traquelañas de una forma más callada o no la hacen. Pero en el caso de Latinoamérica son muy rimbombantes haciendo sus actos de corrupción. Da asco, ya da asco. Por favor, ¿quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá salvar a nosotros los pobres, a los que luchamos cada día por dar lo mejor de nosotros para hacer de nuestros países o de los países donde emigramos mejores? Entonces, la corrupción en Latinoamérica, ¿cuándo va a durar? Pues la respuesta a esa pregunta nadie lo sabe, pero lo que sí se sabe es que la corrupción cada día está desanimando a la gente a seguir confiando en líderes, como dijo Pepe Mujica, están usando la política para enriquecerse. Olvídense que muchos de esos líderes, que ya sean de derecha o ya sean de izquierda, están allí pensando en el pueblo. Usted no puede gobernar jamás a un pueblo si lo divide. En el libro de Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? El Príncipe es un manual que te enseña sobre la política a la hora de gobernar. Él da allí como una especie de consejos a un príncipe en su época, en su contexto histórico, en el cual escribió ese manual de política para gobernar. Él dice, divide y gobernarás. Pues yo diría a ese príncipe en ese manual de Nicolás Maquiavelo, francés, yo le diría, une y serás un líder. Se les quiere mucho, se les quiere en la distancia y recuerden, si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y así, con esta análisis, me despido por el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Acosta, se les quiere en la distancia. Y muchas gracias por lo que están empezando a suscribir. Y te pido que reconsideres el hecho de suscribirte a este mi canal para que así tú y yo, todos nosotros, él, ella, nosotros, ustedes, ellos puedan tener este espacio para hablar, dialogar y conversar de las cosas que nos afectan y que nos son comunes como habitantes de este planeta Tierra.